Licenciada Paulino de Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo le va Paulino? ¿Cómo está? Buen día. Estamos bien. Buen día a toda la audiencia de, sí, de la cuenca y de Río Turbio. Bueno, Cecilia, importante lo firmado el viernes, siendo Santa Cruz una de las principales provincias, pero bueno, vamos por parte. Primero, 1000 computadoras que vienen a hacer un aporte importantísimo a la comunicación, al esquema del 2013, 14, 15, es decir, volver a las políticas que aportaban tanto a la educación de los alumnos, ¿no? Sí, como bien dice usted, nosotros la semana pasada hicimos un anuncio que implica o que es digamos, un avance vinculado a las diferentes dimensiones que tiene lo que se conceptualiza como brecha digital. En ese sentido, como usted señalaba, nosotros tenemos como fuentes, digamos, de suministro de dispositivos, donaciones, hemos tenido el año pasado en la localidad de Gobernador Gregores, y el criterio de distribución lo pone, por supuesto, el Estado en función de la política pedagógica que lleva adelante y las prioridades. En este caso, YPF, Fundación e YPF hicieron una donación que se compone de 813 dispositivos que están destinados a los estudiantes de tercer año de la educación técnico-profesional de la provincia, de la zona norte de la provincia, y por el otro lado 200 dispositivos que están, que en este caso son usados y que nosotros distribuimos en función de las necesidades. Por ahí es importante también decirles que estamos nosotros adquiriendo 100 dispositivos a través del INET, estamos licitando los primeros 1000 de los 5000 que con una inversión de 200 millones vamos a adquirir en la provincia de Santa Cruz, y también recibir 500 dispositivos más de un remanente de Nación que se ha comprometido, no todavía del programa Juana Manso. Y si usted me permite hacer Sí. una diferencia entre lo que son las políticas universales que atacaron esta brecha digital con el Conectar Igualdad y que se discontinuaron a partir de 2015, y esta política que es una política que se inicia como focalizada. ¿Y por qué digo esto? Porque en principio los dispositivos nosotros los estamos destinando a aquellos que no tengan dispositivo, ¿sí? Claro. Eso en principio implica de alguna forma abordar o atacar el problema de aquellos que no tengan dispositivos, ¿sí? Como también el tema de la gratuidad, en ese caso más universal, básicamente piensan aquellas familias en donde el impacto del consumo en los teléfonos para acceder a Internet realmente es oneroso y está de alguna manera impidiendo la gratuidad del servicio y del derecho a la educación, y por eso ese convenio. Pero es importante diferenciar porque seguramente con el Juana Manso a nivel nacional y nosotros progresivamente iremos retomando una política universal en este sentido. Pero en principio es básicamente ir destinando a aquellos estudiantes que no tengan ningún dispositivo. En el caso de los estudiantes de tercer año de educación técnica profesional, hoy tempranito hacíamos una reunión con todo el equipo y decía qué importante retomar el concepto de la solidaridad en las sociedades, ¿no? Y pensar que quizá algún alumno de tercer año que reciba este dispositivo pueda ceder el dispositivo que tenga, haya sido suministrado o por el Estado o no, a quien no tenga un dispositivo para poder sostener su virtualidad en el sistema educativo. Me parece que ese concepto es muy importante, así como toda la tarea que venimos haciendo en los centros de reparación, de recomponer y desbloquear los dispositivos que vienen de antes, digamos, de esta política universal, del Conectar Igualdad. Y ahí hacía una reflexión hoy temprano, y con esto cierro la respuesta a esta pregunta, también con los equipos. Hoy la solidaridad, además de ser un valor, creo yo que es, en lo personal, un criterio de sobrevivencia. Y uno a veces ve que se ha generado toda una comercialización con dispositivos que han sido suministrados por el Estado, y no estoy hablando de aquellos que están desbloqueados, porque naturalmente los chicos terminaron su quinto año y ese dispositivo es de ellos, sino de aquellos que, o por falta de control, o por lo que fuera, quedaron en las casas, y los chicos por ahí no continuaron, y hay todo un sistema en donde se desbloquean
y lo que termina ocurriendo es que quizá alguien que no tiene hoy esa política universal, que tiene esta política focalizada por la que vamos llegando, termina comprando en un mercado, digamos, paralelo, una herramienta que fue desde una política universal acercada a los estudiantes en general. No sé si me explico, es importante ahí Sí, sí, hacer perfecto. una reflexión de la necesidad de recuperar conceptos que hacen a la base de esas políticas universales, que es la solidaridad como un concepto profundo en la relación de las sociedades. Me parece importante eso también tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo importante y en síntesis es que estamos avanzando. Leí ayer que alguien decía en una declaración por otros temas que ellos habían avanzado porque aplicaban la táctica de las declaraciones que hacía Juan Manuel Fangio cuando corría carreras. Decía, ¿y usted por qué va adelantado? ¿Y por qué no frenó en las curvas? Lo decía en función de, bueno, nosotros no nos hemos detenido frente a la dificultad y seguimos avanzando. Y por eso los resultados del convenio con ENACOM y los resultados de avanzar con la provisión de dispositivos. Cecilia, ¿cómo va a funcionar este convenio, este acuerdo con ENACOM sobre las prestadoras de los servicios de celular que no consuman datos y que se pueda utilizar el teléfono sin datos para clases? ¿Será una página Sí. en particular? ¿Cómo funcionará? No, es así. Las tres empresas que proveen ese servicio en Santa Cruz, que son Personal, Claro y Movistar, liberan los datos con la utilización de santacruz.edu y técnica.edu, ¿sí? Es decir, vos podés navegar con la gratuidad de los datos y circulás por el sistema educativo provincial. Esto es muy importante porque nosotros iniciamos un proceso el año pasado con la pandemia, claramente frente a la urgencia y la disrupción de la necesidad de la virtualidad, fuimos utilizando distintos recursos, Classroom, etcétera, etcétera. Durante todo el año pasado trabajamos en generar las aulas, quiere decir que todas las aulas, los espacios, los grupos de cada una de las escuelas, colegios y jardines de la provincia tienen su correlato o tienen su espejo en el sistema virtual y tienen allí un espacio donde interactuar los docentes, los estudiantes, además de la posibilidad de contenidos desarrollados que se pueden tomar o dejar. Eso es una decisión que toma el docente en función de su grupo. Pero ahí está el sistema, digamos, institucional formal, y obligatorio y oficial, y es donde necesitamos que estén circulando y es donde van a encontrar la gratuidad. Incluso un sistema audiovisual similar al Zoom, que dentro de esta plataforma, que son Moodle y que son .edu, santacruz.edu y técnica.edu, también son de uso gratuito. Eso le iba a preguntar, porque a veces las clases, no, a veces no, las clases virtuales se dan con otra plataforma, ¿no? Meet, con Zoom, y si tenían Exactamente. una para que, bueno, o sea, funcione gratuitamente. Así es, ahí dentro de las aulas van a encontrar, creo que no lo nombro mal, creo que es Gipsy, que es un sistema, una posibilidad audiovisual de interacción, además de otras herramientas, de foros, bueno, todas estas otras herramientas que uno también dispone en las aulas virtuales. Estamos haciendo ese proceso y bueno, y ahí sí el uso de los datos es totalmente gratuito. La segunda etapa de esto es pensar ir avanzando, que estamos trabajando, además de la familiarización con las aulas, con el concepto de soberanía de los sistemas educativos que hay por delante de esto, ¿no? La importancia de que los sistemas en los estados funcionen dentro de las plataformas que desarrollan los estados, ¿no? Y que están alojados en servidores en la Argentina, que ese es otro tema, ¿no? Para discutir y digamos, cómo funcionan las plataformas en general como maquinarias o dispositivos que van trabajando un cúmulo de datos que muchas veces en la ingenuidad, que cómo nos movemos en estos espacios, que en general son muy vertiginosos y todo el tiempo se actualizan, los ciudadanos y las ciudadanas. Así que también esa es una reflexión que estamos acompañando en las formaciones específicas en las aulas virtuales. Otro tema, Cecilia, tiene que ver, siempre pienso por estos días mucho en el libro de Humberto Eco, De la estupidez a la locura, porque me parece que andamos por esos rumbos a veces. En esta presentación judicial que ha hecho un conjunto de personas denominada padres de alumnos, y la insistencia y la preocupación de abogados, es decir, el derecho a estar presente en las aulas, que se contrapone al derecho a no contagiarse, a no enfermarse, a no morirse. ¿Cuál es su visión al respecto? Que la imagino, pero bueno, tengo que preguntarle porque están insistiendo, hoy aparecen algunos diarios
nuevamente insistiendo con que es necesario estar presente en las aulas. Que creo que sí, pero bueno, no será tiempo. Sí, todos tenemos, a ver, yo digo que si nosotros hacemos un relevamiento, seguramente todos y todas, y nos incluimos nosotros, Paulino, diríamos queremos volver a vivir como vivíamos hace 2 años atrás, ¿sí? Creo que eso, si uno hace una encuesta de opinión, 100%. Ahora, me parece importante hacer algunas reflexiones para ir redondeando mi respuesta o nuestro posicionamiento. El gobierno provincial y le diría un poquito más allá, el gobierno nacional y el pensamiento de nuestro movimiento político tiene que ver con no solo la obligatoriedad y la gratuidad de la educación pública, sino también con la posibilidad de que de hecho el peronismo y el irigoyenismo los que inauguran la masividad, por ejemplo, del secundario en la Argentina. Así que creo que es poco discutible si se mira con datos y con información que si tenemos o no tenemos un posicionamiento a favor de la educación pública gratuita y de una posibilidad de que eso se desarrolle, que es la presencialidad y que es con la que nos hemos socializado principalmente todos los que venimos de este siglo, del siglo anterior y de la mitad de este siglo. Pero la verdad es que el espacio se está reconfigurando a partir de un desarrollo de tecnología humana, como es la intermediación de todo este tipo de dispositivos en un espacio que es el de la virtualidad. Y con pandemia o sin pandemia, por supuesto la pandemia nos ha precipitado, esto está presente y nosotros de hecho le fuimos ganando tiempo al tiempo en la urgencia de apropiarnos y aprender y de acortar también la brecha en la cultura digital. Entonces, sin ninguna duda, nosotros todos queremos volver a otros modos de interacción y en eso la presencialidad. Ahora, yo tampoco soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor y la verdad que la presencialidad per se, como ningún proceso educativo es por generación espontánea, es buena ni mala. Lo que es bueno o malo, o vamos a sacarlo de esa calificación, lo que genera mejores procesos de aprendizaje y posibilidades de desarrollo del pensamiento de los estudiantes tienen que ver con las estrategias pedagógicas. Por eso siempre nosotros decimos la tecnología per se no es la tecnología conducida por un pensamiento, por una mirada y por una cosmovisión en términos pedagógicos. Entonces, en ese sentido quiero decirles que nosotros seguimos con nuestra política pública, popular, inclusiva y con una visión pedagógica constructivista de los procesos de aprendizaje. A ver, ¿los padres tienen derecho? Y sí. También reflexiono otra cuestión. Por suerte y por luchas y muertes y esfuerzos y dolores de nuestro pueblo, desde el 83 en adelante, tenemos procesos democráticos ininterrumpidos, con sus errores, con sus virtudes, con sus dificultades, pero tenemos procesos democráticos. Entonces, los ciudadanos pueden hacer este tipo de gestiones, aún cuando hemos explicado muchísimo y hemos hecho este mismo proceso en las escuelas y hemos hablado mucho con los padres, tienen el derecho a hacer esta gestión y eso lo han hecho, digamos, a través de la justicia y la justicia ha respondido. Una disidencia importante con respecto a los fundamentos de ese planteo es que nosotros estamos garantizando el derecho a la educación, por eso toda esta reflexión acerca de qué es la presencialidad en los procesos de aprendizaje y una pregunta primaria, ¿qué es una escuela? ¿Una escuela es un edificio o una escuela, en el concepto más generalizado, es la posibilidad y las de situaciones de aprendizaje, ¿no? Eso sería otra reflexión. Pero digo, bien, presentaron un recurso. Otra reflexión es, no solo tienen el derecho, disiento con la idea de que no estamos garantizando el derecho a la educación, lo que pasa es que nosotros en pandemia no estamos viviendo un tiempo común, es excepcional, decimos que debemos garantizar ese derecho como también el derecho a la vida. Entonces ahí es donde me parece, incluso en el fallo de la Corte Suprema, Lorenzetti lo dice, el derecho a la vida es por encima de todos los derechos. Lo dice Lorenzetti en ese fallo que bueno, que no tampoco es el caso comentarlo. Y finalmente decirle que además 60 padres, madres, grupos convivientes que tienen el mayor de mi respeto, y vuelvo a decir, en democracia debemos respetar esta posibilidad de accionar, son 60 sobre
un poco más de 100.000 padres que hay en la provincia de Santa Cruz. Y eso también hay que relacionarlo porque es tener en cuenta el denominador. Finalmente, decirle que nosotros ese derecho a la educación lo estamos garantizando por esto, porque estamos trabajando en distintas estrategias territoriales con el programa como un programa como el Acompañar, que es una política socioeducativa que queremos que se quede como un modo de abordar territorialmente y promocionalmente los procesos y las trayectorias de aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad en ese contacto y que muchas veces en los dispositivos que se han desarrollado asistenciales pareciera que el problema lo tienen los chicos, ¿no? Y en realidad nosotros decimos que en un sistema adultocéntrico tenemos que empezar a pensar que la centralidad la tienen los sujetos de aprendizaje, que son los estudiantes, y tenemos que pensar que las dificultades deben ser los elementos con los que tenemos que pensar la manera en que posibilitemos esos procesos y esos contactos pedagógicos, y no pensar que por esas dificultades responsabilizar a los chicos y depositarles el denominado fracaso escolar. Entonces ahí tenemos desarrollado una política territorial que va a buscar a los chicos a sus casas, que tiene el principio de un abordaje integral, interseccional con los otros ministerios, porque sabemos que detrás de un pibe o una piba que ha cortado su contacto, seguramente hay algún tipo de dificultad que necesita ser abordado más allá del Consejo Provincial de Educación, también con lo jurisdiccional, con las intendencias, las oficinas de niñez, etcétera. Entonces, acompañar en lo territorial para que los chicos permanezcan en el sistema, y por el otro lado, todo este desarrollo, todo el sistema educativo de la provincia de Santa Cruz está en plataforma. Así que creo que eso es garantizar el derecho a la educación y, por supuesto, esto que usted decía, hay una reflexión filosófica o sociológica, y sí, y bueno, uno quizá desde nuestra posición nos cuesta entender cuando hay tanto informe en todo el mundo acerca del impacto que tiene la circulación, porque el sistema educativo es un sistema institucional en la Argentina el más importante por la masividad que tiene. Eso es realmente digamos, una bondad que tenemos en nuestra sociedad y que hemos conquistado a lo largo de la historia, y su acceso gratuito y público, pero bueno, eso tiene un impacto en el momento de la circulación en las ciudades, y esto está comprobado en todos los lugares del mundo en donde hubo incremento de situaciones, de casos, y la imposibilidad de los sistemas de salud de poder acompañar garantizando la atención y de los casos en que esto es muy grave. Entonces, para evitar producir muertes, para evitar producir que, digamos, los brotes y las tendencias sean en alza y los sistemas de salud no lo puedan acompañar, es que tenemos que hacer una presencialidad combinada y administrada, como es el concepto que está hoy desarrollando el Ministerio de Educación de la Nación. Eso, hoy decíamos tempranito con los equipos, es trabajar con la economía de la circulación, ¿sí? Bueno, claro. ¿Qué es necesario? ¿Cuántos tenemos que circular? ¿Tenemos que ir 2 a llevar a nuestro hijo a la escuela? ¿Podemos ir 1? Tratar de eso le va a dar también sustentabilidad a la presencialidad en los lugares que vamos abriendo esta posibilidad. Y por supuesto siempre acompañando con otro tipo de herramientas. Lo demás es respetable y es cuestionable en términos de no poder terminar de procesar esta información que está al alcance de la mano en distintas fuentes, e incluso con quienes no necesariamente son parte de nuestro gobierno, son opiniones incluso de fuera del país, que están diciendo esto es así. Y bueno, ahí evidentemente hay 60 personas que no las termina de convencer estos argumentos. Pero el mundo no va a volver a ser igual, no estoy diciendo ninguna cosa nueva, pero también le está costando a mucha gente observar con ojos distintos, es decir, no se puede aplicar la visión que teníamos hace 2 años sobre un sistema que funciona de otra manera, pero también le pasa a muchos padres, digo porque uno charla por ahí, cómo ayudar al hijo y acompañarlo sin que esté el docente y no terminar haciéndole la tarea. Es una cuestión que como padres hay que aprender. Y el segundo tema que me parece, no sé en la primaria, pero sí en los alumnos secundarios, que es importante lo que están aprendiendo a estudiar y a formarse online, es que en pueblos como el nuestro no es posible estudiar abogacía si uno no se va a otro lado. Que un chico se vaya a estudiar le debe costar a un papá ahora como 30.000 o 40.000 pesos por mes tenerlo estudiando. Puede estudiar a distancia porque se está formando en la capacidad de hacerlo. Es decir, no todo es malo y la falta de presencialidad no les va a dejar nada. Creo que
creo que va a ayudar, creo que hay un mundo que tiene trabajos en su casa, creo que el mundo va hacia otros lugares y, digamos, no fue la idea elegir que esto fuera así, pero van a quedar cosas muy importantes en la enseñanza también. Sí, yo creo que el tema es que la dilematización que ha promovido la derecha en el mundo, no solo en la Argentina, ha hecho que podamos pensar con poca claridad los términos de estos procesos, ¿no? Haciendo también una estrategia de confusión en muchos casos, como decía yo, la presencialidad y el dilematizar, ¿no? Ujú. Presencialidad y no presencialidad, cuando en realidad lo que tenemos que trabajar, quienes tenemos que la responsabilidad inmensa de garantizar el acceso al derecho a la educación son las alternativas, porque a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. Como también es profundamente injusto decir que si no hay presencialidad no hay clases, cuando tenemos un colectivo de docentes, de directores, de supervisores, de equipos que están trabajando en todas las alternativas y dedicándose para sostener el contacto y el vínculo pedagógico. Y por el otro lado, como bien dice usted, claramente esta intermediación de la tecnología no es de la misma manera, como tampoco es la presencialidad de la misma manera, según los grupos etarios, los momentos de desarrollo, porque el objetivo del sistema, que es propiciar el desarrollo integral de los estudiantes, va cambiando a lo largo del crecimiento y el desarrollo de los estudiantes. Entonces, esto también es diferente, es distinto tener que hacer un Zoom con un niñito de 3 años, claramente la dificultad que implica, o tener que tener un contacto audiovisual, es claramente distinto, además allá de que los niñitos hoy nacen con el dedo presto para poner en el iPad, si tienen esa posibilidad y se manejan con total naturalidad, entre comillas, pero es diferente, por lo menos desde las formaciones que hemos recibido los que venimos del otro siglo, por todos los desarrollos epistemológicos, psicológicos, a chicos que fueron ganando en desarrollo de abstracción en su pensamiento, estudiantes que, por ejemplo, a partir de la virtualidad van a ganar en autonomía, van a ganar en disciplina, si sabemos conducirlos en la utilización de esa tecnología, porque cuando uno tiene esta diferencia en la simultaneidad, en el vínculo del aprendizaje, también tiene que desarrollar otro tipo de estrategias y de competencias para organizarse, ¿sí? Para cuestiones que son muy importantes seguramente en el tiempo que tocará vivir. Y después también nos tocará y les tocará poder hacer valer en una concepción de cómo vivir, de cómo generar derechos, de cómo permitir igualdad de oportunidades, decir, bueno, en el teletrabajo, si los costos de las empresas están trasladados a los trabajadores, bueno, tendremos que ir viendo cómo vamos generando situaciones que vayan enmarcando, de la misma manera que los trabajadores y las trabajadoras discutimos las reglas durante todo el siglo pasado también. Por eso es cuestión de saber sostener ciertos valores, principios, que nos orientan en nuestras concepciones y convicciones y poder ponerlos en diálogo con esta realidad. También es verdad que es importante pensar que en este nuevo siglo hay cuestiones que, por ejemplo, en América deberían permitirnos la pandemia repensar, cuánto tenemos que pensar desde nuestras propias realidades, cuánto tenemos que pensar desde paradigmas que rompan con la colonización que desarrolló Europa desde la conquista o desde el descubrimiento, entre comillas, de la conquista hacia adelante, cuánto tenemos por desarrollar en la región y en América Latina en muchísimas cuestiones, no solamente en términos educativos, sino también de desarrollo de mercados conjuntos, de estrategias de desarrollo conjunto, de buen vivir, como dicen nuestros hermanos en Bolivia. Entonces me parece que la pandemia seguramente nos va a encontrar en su final o como sea la salida de esta tragedia en el mundo, nos tiene por lo menos que encontrar con mayor posibilidad de reflexionar, de repensarnos desde nuestras realidades sin renunciar a nuestras convicciones y centralmente esto que decíamos, ¿no? En función de esos principios poder discutirle a este nuevo tiempo los derechos de los seres humanos a vivir con dignidad y vivir con buenas condiciones. Cecilia, como siempre, ha sido muy amable con la radio pública. Gracias por la charla. No, por favor, quiero decir lo Sí, último. cómo no. Anunciamos también el primer canal de contenidos educativos de Ay, la provincia de sí, Santa Cruz. caleidoscopio.
Caleidoscopio. Van a encontrar ahí, un poco respondiendo también al planteo de los padres, que es verdad, padres, familias de crianza han adquirido un rol de mediadores centrales y nosotros tenemos que ir acompañando este proceso. La plataforma Caleidoscopio es una plataforma que, como dice nuestra Samba la santacruceña, es un espejo para mirar el alma de Santa Cruz. Ahí están producidos contenidos por todos los chicos, las chicas, los chiques y los profesores y profesoras de todo nuestro sistema, conservatorio, recif, ferias, los actos. Iremos progresivamente incorporando contenidos también para acompañar y apoyar en estos procesos a las familias de crianza en este momento especial, pero también hacia adelante. Así que recomiendo, también es .edu, van a encontrar contenidos maravillosos y también una buena manera de integrarnos en nuestra provincia, en nuestra cultura, que estamos tan lejos unos de otros en términos geográficos, y de pronto uno ahí en un espacio encuentra La Cera, Pico Truncado, Río Turbio, Río Gallegos, bueno, maravilloso. La verdad que es un canal que creo que nos va a dar mucha satisfacción. Lo estuve mirando, lo estuve viendo desde el viernes cuando vi la presentación y la verdad que está muy lindo. La verdad que, sí, que me gustó. La verdad que sí, y la oportunidad de que todos participemos, ¿no? Allí en ese espacio. Cecilia, muchas gracias por la charla con la radio pública. No, gracias a ustedes. Que tengamos un buen día. Igualmente.